BTS estuvo en México y sinceramente todavía siento que el fandom completo sigue procesando todo lo que pasó porque no fue simplemente una llegada más, no fue solo unos artistas visitando otro país, no. Esto se sintió gigante, emocionante, caótico, hermoso y demasiado especial para ARMY de toda Latinoamérica. Desde el primer momento en que comenzaron a salir videos de los chicos llegando, el ambiente ya era completamente una locura. La emoción del fandom mexicano se sentía incluso a través de la pantalla. Y honestamente hay que decirlo, México recibió a BTS como se merecen, con gritos, emoción, lágrimas y muchísimo amor. Y es que sinceramente ver a tanta gente esperando horas solo para poder verlos, aunque sea unos segundos, demuestra el impacto tan enorme que tienen los chicos en nuestras vidas. Porque BTS no es simplemente música para muchas personas. Ellos representan compañía, motivación, felicidad y hasta refugio emocional para millones de fans. Por eso cuando pisan un país latino, la emoción se siente diferente, más intensa, más sentimental, porque aquí el fandom literalmente vive todo con el corazón. Las calles llenas, la gente emocionada, los gritos apenas aparecían los autos, las personas llorando solo por ver una mano saludando desde lejos. Todo eso fue demasiado emocionante de ver. Y honestamente, el público mexicano dio muchísimo amor. Se notaba la felicidad de todos por tener a los chicos ahí. Incluso personas que no estaban tan cerca disfrutaban simplemente el ambiente, porque todos compartían la misma emoción de poder coincidir en el mismo lugar que BTS. Pero también hay algo importante que decir, y es que, aunque la emoción sea enorme, hay cosas que definitivamente no deberían pasar porque sí. Todos entendemos la desesperación de querer verlos más cerca. Todos entendemos la adrenalina del momento. Pero lanzarse encima de los autos donde iban los chicos fue completamente innecesario y sinceramente bastante peligroso. Y no lo digo solo por ellos, también por las mismas personas que corrieron hacia los vehículos, porque una situación así fácilmente pudo terminar en tragedia. Imaginen por un segundo el miedo a la tensión del momento. Personas empujándose, corriendo, tratando de acercarse demasiado mientras los autos intentaban avanzar. Eso deja de ser una muestra de cariño y se convierte en una situación riesgosa para todos. Una cosa es gritar sus nombres, emocionarse, llorar, cantar, saludarlos desde lejos y hacerles sentir el amor inmenso que Latam tiene por ellos. Pero otra completamente diferente es perder el control al punto de poner vidas en riesgo. Y sinceramente, si realmente amamos a BTS, debemos demostrarlo también cuidándolos, porque ellos siempre hacen muchísimo por el fandom. Siempre se esfuerzan por conectar con nosotros, por hacernos felices, por devolvernos, aunque sea un poquito del amor gigantesco que reciben. Entonces, lo mínimo que podemos hacer como fans es respetar límites y hacer que se sientan seguros cuando visitan nuestros países, porque nadie quiere que recuerden una visita con miedo o preocupación. Aún así, dejando de lado esos momentos peligrosos, hubo demasiadas cosas hermosas durante su estancia, y una de las más lindas fue ver a Namjoon y Taehyung esforzándose por hablar en español. De verdad, eso fue demasiado tierno, porque se notaba muchísimo que practicaron y que querían hacerlo bien para el fandom latino. Namjoon tratando de pronunciar cuidadosamente cada palabra y Taehyung leyendo desde su celular mientras sonreía nervioso fue de las cosas más adorables del mundo. Y es que ese tipo de detalles hacen que ARMY ame todavía más a BTS, porque ellos nunca actúan como artistas distantes o fríos. Al contrario, siempre intentan acercarse a los fans, aunque sea con pequeños gestos, pueden estar cansados, pueden venir de viajes larguísimos, pueden tener agendas pesadas, pero aún así se toman el tiempo de practicar palabras en español solo para hacer feliz al fandom latino. ¿Cómo no vamos a sentirnos emocionados con eso?
Además, se notaba que ellos mismos estaban impresionados con la energía del público, porque LATAM realmente tiene algo especial. Los gritos aquí se sienten distintos, la emoción se siente más intensa, más sentimental. Literalmente puedes sentir el amor del fandom en el ambiente. Y siento que los chicos lo notaron completamente porque no dejaban de sonreír ni de mirar a todos lados tratando de saludar. Y ahora sí, hablemos del tema que volvió completamente loco al fandom entero, nuestro Jungkook. Porque sinceramente estos dos ya parecen una comedia romántica escrita por el destino. No importa el país, no importa el lugar, no importa cuántas personas haya alrededor, ellos siempre terminan buscándose. Siempre. Literalmente estaban separados, o sea, realmente separados. Había muchísima gente entre ellos, estaban en extremos diferentes y parecía imposible que terminaran juntos en algún momento. Todo el mundo estaba viendo distintas cosas al mismo tiempo, y de repente, Jungkook aparece detrás de todos y termina justo al lado de Jimin. O sea, ¿cómo hace este hombre? Porque esto literalmente pasa siempre. Y sí, claramente Jungkook se acercó primero con intención de decirle algo a Namjoon. Eso es verdad, pero también es verdad que terminó quedándose ahí al lado de Jimin. Y desde ese momento todo el fandom empezó a perder la cabeza porque Jungkook literalmente no dejaba de sonreír. Se veía demasiado feliz, demasiado cómodo, demasiado tranquilo, y además no dejaba de buscar a Jimin con la mirada como si quisiera compartir el momento con él. Y perdón, pero la sonrisa de Jungkook cuando está cerca de Jimin cambia demasiado, se le nota diferente. Más relajado, más brillante, más natural. Es como si automáticamente se sintiera cómodo apenas está con él. Y eso es justamente lo que el fandom siempre nota. No necesitan hacer absolutamente nada enorme para llamar la atención. Simplemente su manera de actuar juntos ya transmite muchísimo. Y obviamente nunca faltan los envidiosos, los mismos de siempre, que empiezan a analizar cada segundo de un video buscando inventar problemas o situaciones negativas. Que si miró para otro lado, que si solo estaba pasando, que si fue coincidencia. Dios mío, ya parecen detectives profesionales intentando negar algo que literalmente el fandom ve constantemente. Porque sinceramente hay algo que ya quedó clarísimo hace años. Jungkook siempre encuentra la manera de terminar al lado de Jimin, no importa dónde estén. Puedes ponerlos en esquinas opuestas de una habitación y aún así terminarán juntos 5 minutos después. Es impresionante. Y lo más lindo es que muchas veces ni siquiera necesitan tocarse o hacer algo exagerado. A veces basta una mirada pequeña, una sonrisa, la manera en que se buscan entre tanta gente o cómo terminan uno al lado del otro automáticamente. Y eso justamente es lo que vuelve tan especiales sus momentos, porque se sienten naturales, espontáneos y reales. Además, el fandom conoce perfectamente las expresiones de Jungkook y cuando está cerca de Jimin, muchas veces se nota demasiado feliz. Esa sonrisa tímida, esa manera de mirarlo y luego sonreír solo, literalmente ARMY ya reconoce todo eso, y por eso cada interacción de ellos termina volviendo loco al internet entero. Y sinceramente, lo más gracioso es que, aunque intenten enfocarse en otras cosas, terminan juntos igual, es como si hubiera un imán invisible entre ellos. Esta vez había demasiada gente alrededor, demasiados movimientos, demasiadas distracciones, y aún así Jungkook terminó al lado de Jimin otra vez. Pero dejando el ship de lado por un momento, creo que toda esta visita dejó algo muy claro, y es cuánto ama BTS a Latinoamérica, y cuánto los ama Latinoamérica a ellos, porque el cariño se sintió mutuo todo el tiempo. Desde los chicos intentando hablar español, hasta la emoción gigantesca del público por verlos aunque fuera unos segundos. Y honestamente, espero que las próximas veces podamos demostrarles todavía más amor, pero de una manera segura, porque BTS merece sentirse tranquilo y feliz cuando visita nuestros países. Merecen recordar a México y a LATAM con cariño, emoción y felicidad, no con miedo por situaciones peligrosas. Porque sí, podemos emocionarnos, sí, podemos llorar, sí, podemos gritar sus nombres hasta quedarnos sin voz, pero también debemos recordar que ellos son personas y que su seguridad importa muchísimo.
Aún así, no puedo negar que toda esta visita estuvo llena de momentos hermosos. Namjoon hablando español, Taehyung practicando sus frases, Jungkook apareciendo mágicamente al lado de Jimin otra vez, las sonrisas de los chicos, el fandom llorando de felicidad, los videos volviéndose virales por todos lados. Sinceramente, fueron días inolvidables para ARMY. Y mientras tanto, nuestro Jikook seguirá siendo Jikook. Porque aunque estén en otro país, aunque estén rodeados de miles de personas, o aunque intenten separarlos en diferentes lados, esos dos siempre terminarán buscándose de alguna manera.